El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha levantado un verdadero polvorín debido a que plantea modificar el mecanismo de funcionamiento institucional del país. Desde promover la extradición, sacar el ejército a patrullar las calles, reducir el poder legislativo, hasta cambiar el mecanismo de escogencia y sanción de los fiscales, forman parte del menú con el que el mandatario equinoccial ha desatado pasiones y forcejeos. Atentos que al final del video presentamos nuestro acostumbrado vaticinio. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Vamos de inmediato al análisis, pero antes, por favor suscríbete a este canal, que al hacerlo, ganamos todos. Ecuador es un país suramericano que se acerca a los 18 millones de habitantes. Desde el año 2000 tiene al dólar americano como moneda de curso legal. Su nombre se debe a la línea meridional que atraviesa justo el medio de la esfera terrestre. Por eso le dicen la mitad del mundo. Una comisión geodésica francesa del siglo XVIII que medía la dimensión del planeta visitó la región de lo que entonces era la Real Audiencia de Quito, y al precisar que la zona correspondía a la parte media planetaria, en su informe los franceses hablaron de los territorios del Ecuador. En el siglo XIX, al crear la primera constitución como república, los fundadores consideraron que el nombre más apropiado y que aglutinaba mejor a las distintas regiones era el de, precisamente, República del Ecuador. Este es un país constituido al mismo tiempo por una geografía costera, amazónica y andina. Es pluricultural, ya que en su seno conviven, además de los mestizos descendientes de la colonia y el par de siglos posteriores, 14 nacionalidades indígenas, incluyendo algunos como los guaraní, que viven en la selva amazónica y sus integrantes son considerados no contactados, es decir, que no han tenido contacto alguno con nuestra civilización occidental. Estas nacionalidades indígenas preservan sus costumbres y culturas milenarias. Su cosmovisión y narrativa son únicas en el mundo. Ecuador ha vivido sacudones políticos casi sin parar desde 1830, es decir, prácticamente a lo largo de toda su historia republicana. Cerró un agitado siglo XIX de pugnas interminables por el poder y la dirección del país entre distintas facciones, y abrió un desconcertante siglo XX nada menos que acabando con la vida, vía linchamiento de una turba enloquecida del 2 veces presidente Eloy Alfaro, quien terminaba de dejar la presidencia escasas semanas antes cuando fue asesinado en enero de 1912. El siglo XX ecuatoriano está protagonizado por cerca de una veintena de golpes de Estado, y en el siglo XXI lleva ya 2 de estas terminaciones abruptas y traspasos a la fuerza. En 2007 un profesor de economía llegó al poder, reformó la Constitución y encabezó un mandato de 10 años. Nos referimos a Rafael Correa, quien designó como sucesor a uno de sus anteriores vicepresidentes, Lenín Moreno Garcés, mismo que se enemistó con su mentor al poco tiempo de asumir el poder y se dedicó a perseguir y encarcelar a sus compañeros de fórmula, como ocurrió con el mismísimo vicepresidente Jorge Glass. Moreno había derrotado por un muy estrecho margen al empresario Guillermo Lasso. Lasso, emprendedor del área de banca y finanzas, en febrero de 2021, en su tercer intento por llegar a la presidencia del país, perdió la primera vuelta. Pasó a segunda con un margen muy cerrado por encima del dirigente indígena Yacu Pérez. Mas finalmente en abril de ese año 2021, en segunda vuelta, Guillermo Lasso se hizo con el alto cargo luego de ganar por 5 puntos de ventaja frente a Andrés Arauz, prospecto del expresidente Correa. Desde el comienzo, la gestión de Lasso ha intentado adecentar la economía, entre otras cosas sincerando el tema de los subsidios a los combustibles.
Su administración ha estado marcada por las tensiones con distintas fracciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional. A buena de parte de cuyos integrantes que le adversan, los acusa de chantajistas y extorsionadores. También ha tenido polémicas con el movimiento indígena, entre otras cosas, por encarcelar a uno de sus principales dirigentes, tratando de impedir protestas callejeras que se organizaban y se anunciaban. Ahora Guillermo Lasso enciende la polémica al máximo con un intento de cambiar la Constitución vía referéndum que se sometió a la Corte Constitucional, en la que busca lo siguiente. Primero, apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Esto es, usar el ejército y demás ramas militares para patrullar las calles. 2. Extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos de crimen organizado transnacional. Pareciera responder así a alguna petición que le podrían estar haciendo internacionalmente. 3. Creación de un consejo fiscal que se encargaría nada menos que de seleccionar, evaluar y sancionar a los fiscales judiciales. Aunque hay que decir que no se sabe cómo se conformaría ese consejo fiscal, ni quién o cómo escogería a sus integrantes. 4. Reducir el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, rebajando el número de asambleístas. 5. También reducir el número de partidos y movimientos mediante mecanismos y exigencias mayores en su conformación. Esto buscando menos atomización, me imagino, para la consolidación de acuerdos políticos. 6. Quitar la facultad de nombramiento de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana, ente que fue creado por el entonces presidente Rafael Correa e impulsado para estar en rango constitucional. Tal facultad de designación propone Lasso pasarla al legislativo. Y finalmente 2 artículos o 2 propuestas que tienen que ver con el área medioambiental, protección de las aguas, de las cuencas hidrográficas y por último compensación de particulares o a particulares por la generación de servicios medioambientales. Como es fácil notar, en Ecuador la mesa está servida. Arranca la polémica. Finalmente, vamos con el vaticinio en este tema. En el país suramericano se acercan semanas de intenso debate y un forcejeo de poder, en el que habrá reacomodos inesperados y extraordinarios. Tal vez el correísmo coincida con antiguos archienemigos para tratar de impedir la batería de cambios que intenta el empresario católico practicante Guillermo Lasso, quien hoy manda desde el Palacio de Carondelet. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. ¡Ey! Recuerda suscribirte. Hasta el próximo video.